Efesios capítulo 3, verso 14. Amén. Leamos, dice así la palabra de Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Amén. Amado Dios, Padre bueno, eterno, gracias te damos por este tiempo. Gracias porque nos has reunido, Señor, en este lugar como iglesia, Señor amado, y aún a través, Señor, de los medios podemos también, Señor, expandir, Señor, tu palabra, mi Dios, que puedas tú, Señor, preparar nuestros corazones, abrir nuestro entendimiento, el Espíritu tuyo, mi Señor, pueda guiarnos a toda verdad. Y este tiempo, Señor amado, guíanos, Señor, por el camino eterno, ayúdanos, Señor, a comprender, Señor, las Escrituras, y que este tiempo, Señor amado, tú puedas, mi Dios, confortar, Señor amado, consolar, mi Dios, y aún, Señor, abrir los ojos, Padre, en el cual, sí, Señor, estamos cegados en muchas cosas, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Me gusta esta última parte cuando dice el apóstol Pablo, dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Amén. Hoy vamos a estudiar un tema muy interesante, ¿sí? Alguna vez, no sé si has leído, has estudiado sobre las 70 semanas de Daniel. Me gusta mucho que este varón, este hombre, pidió al Señor en oración solamente una respuesta en donde él se encontraba. Él ya había sido joven cuando lo transportaron, ¿sí? Los babilonios a Babilonia, y ya se estaba cumpliendo 70 años, donde Dios había dicho que iba a sacarlos de la tierra, ¿sí? 70 años, y ya se estaba cumpliendo, eran 68 años, según el profeta Jeremías, y a los 2 años de que ya esté acabando esta profecía, Daniel en capítulo 9, en su libro, dice que él oraba, ¿para qué? Para que Dios le dé respuesta. ¿Qué iba a pasar con el pueblo de Dios? ¿Cómo podían ya ir otra vez a Israel, adorar a Jerusalén y adorar y dar sacrificios al Señor? Y él decía, Señor, parece que esto no va a pasar, porque a ver, el imperio ahorita medo-persa como que no nos va a permitir que volvamos a Jerusalén a reedificar, porque eso era lo que esperaba el pueblo de Israel. Y aquí me gusta mucho que la respuesta de Dios a través del ángel Gabriel fue mucho más abundantemente. Amén. Así que vamos a ir al libro de Daniel para que podamos comprender y aplicar también con esta ilustración, este ejemplo, amén, y más que ejemplo, a nuestras vidas. Que muchas veces nosotros llegamos a pedir muchas cosas, ¿sí? Valga la redundancia. A veces nos enfocamos mucho más en una necesidad, nos enfocamos mucho más en un trabajo, nos enfocamos mucho más quizá en una fuente de ingresos, o nos enfocamos mucho más en lo que carecemos y no tenemos y queremos tener. Pero cuando los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y el Señor nos quiere responder mucho más allá. Y vamos a ver con este ejemplo, amén. Daniel capítulo 9, amén. Y lo que vamos a comprender acá, cuando leamos la escritura, vamos a ir comprendiendo una frase que le dice Dios a través del ángel Gabriel a Daniel. Le dice, tú eres muy amado. Y me llamó mucho la atención esa palabra en hebreo, ¿sí? Eres muy amado. En otras versiones dice que eres precioso para mí. Como el Señor dice en el Santiago que nos anhela celosamente. Y para que podamos también comprender, si nosotros fuésemos preciosos para Dios y haríamos en esta oración de Daniel, quiero que vayamos comprendiendo cómo ora, cómo se acerca a Dios, cómo pide perdón por sus rebeliones y aún por el pueblo, porque ha pecado todo el pueblo de Israel. Se acerca cuando David decía en el Salmo 51, Señor, reconozco mis rebeliones y contra ti solamente he pecado. Amén. Y vamos a entender cómo esta oración va a hacer que nosotros podamos acercarnos de la misma manera, con una sinceridad tal
que el Señor también sea propicio a nuestra oración y nos dé y nos responda más de lo que pedimos y entendemos. Amén. 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 Capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 1, solo hasta el 27. Amén. Para que comprendamos las 70 semanas de esta profecía. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, y en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años, como habíamos dicho. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego. Si tienes donde anotar, ve todo lo que hacía Daniel. Buscándole en oración y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, porque en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Amén. A causa de no ser obedientes al Señor también venía este cautiverio. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme está escrito en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias. Mira la oración de Daniel, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Miremos el verso 18, cómo dice, elevamos nuestros ruegos no confiados en nuestra propia justicia. Wow, hay mucha enseñanza. Verso 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado.
Entiende pues la oración y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¡Wow! Esta profecía que el Señor le da a Daniel, solamente cuando él pidió, Señor, ¿qué va a pasar? Ya se está cumpliendo los 70 años, ¿sí?, de cautiverio. ¿Qué va a pasar? Otra vez volveremos a Jerusalén para ofrecerte adoración, sacrificios. ¿Cómo le responde? Dice, el Señor nos da mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Amén. Y a Él sea la gloria, dice. Es decir, que el Señor le estaba mostrando aún los 600 años después, cuando iba a venir Cristo Jesús, el Mesías príncipe. Y vamos un poquito a desglosar esta profecía. Para empezar, esa palabra muy amado que le dice Dios a Daniel, le dice, eres muy precioso para Dios. ¿Sí? Esa es la palabra en otra versión. Y en el hebreo es hamat, que significa deleitarse, muy amado, delicioso, deseable, deseado, de ser deseado, desear, estimar, preciado, precioso. Mira cómo le dice Gabriel, ¿no? Tú eres muy amado, tú eres precioso para Dios y se te será revelado. Es decir, cuando nosotros tenemos esta sinceridad, y ojo que Daniel fue llevado a Babilonia cuando era jovencito, más o menos a unos 15 años, y había pasado 68 años para que se cumpliese ya este cautiverio, y Daniel seguía siendo sincero a Dios. No había menguado, el fuego del Señor seguía prendido. Amén. En esos versos del 24 al 27, ahí está una profecía muy, muy hermosa, que hoy lo vamos a desglosar y el Señor nos dé la gracia para hacerlo. Solo quiero leer el verso último del capítulo 8, cuando también tiene una visión Daniel, y dice él, y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantada a causa de la visión y no la entendía. Cómo a veces algo nos puede espantar, algo puede quizá en ese sentido, como dice acá, no entender, pero aún así seguía cumpliendo sus funciones como funcionario en este imperio medo-persa, ¿sí? Él seguía cumpliendo sus funciones. Como un paréntesis y una enseñanza también, a pesar de las situaciones que podamos atravesar, debemos seguir nosotros siendo responsables con lo que nos toca hacer, ¿amén? Con lo que nos toque hacer. Ok, vamos desglosando esta profecía de las 70 semanas, ¿ok? Entonces ya los judíos habían sido llevados al exilio, ¿sí?, por Nabucodonosor en el año 605 antes de Cristo. Y a través del profeta Jeremías, como dice Daniel, ya esta profecía ya estaba ya por cumplirse, ¿ok? Y estaban esperando la restauración, de que Jerusalén vuelva a ser restaurada, levantada, restituida. ¿Para qué? Para poder nuevamente adorar a Dios, ¿ok? Luego Gabriel fue enviado para dar a Daniel, dice, sabiduría, entendimiento, y le revela estas 70 semanas que va a pasar sobre tu pueblo, ¿sí? Sobre tu pueblo. Quizá estos pasajes son bien difíciles de comprender. Aún hay posturas, por ejemplo, escuelas de interpretación, que ya lo habíamos visto en la escuela bíblica, sí, algunas son legalistas, algunas son muy ortodoxas, etcétera, etcétera, pero todo eso también coincide que cuando dice aquí 70 semanas, ¿sí?, no son en días, sino habla en años, ¿ok? Y eso lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, aquí habla prácticamente de una profecía que Dios da. En el libro de Pedro, segunda de Pedro 1:19, dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada, es decir, nunca ha sido dada por una interpretación humana, sino que todos los santos profetas, apóstoles, todos fueron inspirados por Dios. Amén. Todos fueron inspirados
por Dios. Ok, entonces esta profecía de las 70 semanas fue la respuesta de Dios a la oración de Daniel, ¿ok? Ya están por cumplirse los 70 años, pero ahora le da mucho más, un cumplimiento mayor de lo que iba a pasar más adelante. Acuérdense que dice la palabra que ninguna jota, ninguna tilde pasará de la ley hasta que esto dice se cumpla, ¿verdad? Y en otra parte de la escritura dice que cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Toda la palabra de Dios se cumplirá. En algún momento podemos nosotros orar también como Daniel y decir, Señor, todo ya está cumplido. Señor, todo se está cumpliendo. Ya pues, ¿dónde estás, Señor? Lo que prometiste, que bien esperamos tu venida. Y vemos la respuesta en la palabra cuando dice que el Señor no retarda su promesa, ¿verdad? Es paciente para que todos procedan al arrepentimiento, incluyendo tú, incluyendo yo. Amén. Entonces el Señor quiere que vengamos al arrepentimiento, pero quizás es nuestra oración también. Algunos pueden orar así, Señor, ya no aguanto más, quiero de una vez irme contigo, ¿no? Y el Señor dice, no, tienes mucho todavía que hacer acá. Amén. Muy bien, sigamos. Entonces, la semana, esa palabra semana en plural, en hebreo es Shavua, ¿ok? Que significa una unidad o periodo de 7, es decir, 70 periodos de 7. Y sabemos que 70 por 7 es 490, ¿ok? Y está hablando aquí en años, no son días. Y aquí el ángel está refiriéndose a 70 unidades de 7 años, 490 años, que iba a comenzar a correr, ¿cuándo? Cuando iba a ser dada la orden, ¿sí? Miren, dice ahí, solamente en los 3 versículos, en el 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, la orden que dio acá se trata de Ciro, ¿ok? Cuando dio la orden para volver a Jerusalén y reedificar, y esto es cumplimiento en los tiempos de Esdras y Nehemías, ¿ok? Entonces, desde ese momento, cuando fue dada la orden, empieza a correr, ¿sí? Esos 490 años, ¿ok? Para restaurar Jerusalén, y concluiría con la aparición y la muerte del Mesías, como dice también ahí el versículo 25, ¿ok? Entonces, aquí hay 3 divisiones de estas 70 semanas. La primera, ¿sí? Son 49 años, que desde la orden 49 años iba a pasar, ¿para qué? Para que se cumpla la restauración de Jerusalén, y está el cumplimiento de Esdras, ¿sí? Con Esdras y Nehemías. Luego habla otra fracción de 62 semanas, que si multiplicamos por 7 dan 434 años, que esto llega a ser el tiempo de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, aunque también se menciona a Juan el Bautista como el último, pero Malaquías, y en ese periodo intertestamentario, ¿verdad? Ese silencio donde Dios no habló, ¿sí? Para nada, y ahí está todo lo que sucedió con los macabeos, con Antíoco Epifanes y todo ello, ¿verdad? Entonces, todos esos 434 años es eso, ¿hasta qué? Hasta la aparición de Jesucristo, el Mesías, el Cristo, en Israel. Y después hay otra semana de 7 años que suman los 490 años. Y esa última semana, dice, de 7 años, dice ahí la Escritura, a la mitad de 7 es 3 años y medio. 3 años y medio, dice el Mesías, ¿sí? Se le quitará la vida al Mesías. Es decir, a los 3 años y medio, clavaditos, el ministerio que duró Jesús, le quitaron la vida al Mesías. Y ahora, también habla aquí la visión que Dios está dando a Daniel, que a consecuencia de lo que habían hecho con el Mesías, que a lo suyo vino Jesús y los suyos no le recibieron, ahora sí iba a venir también otra destrucción de Jerusalén. El año 70 después de Cristo, por Ciro Vespasiano, que fue un general romano, ¿sí? Destruyó a Jerusalén y destruyó también el templo ahí en Jerusalén. Es decir, no quedó piedra sobre piedra. Acuérdense, ¿no? Cuando Jesús dijo eso, no quedará piedra sobre piedra. Entonces, todo esto, imagínense, solo Daniel estaba pidiendo una respuesta, ¿qué va a pasar? ¿Y qué hace Dios? Le da una visión de cumplimiento en 600 años después. Entonces, si nos ponemos a pensar, y a veces nosotros solamente pedimos, Señor, danos el pan de cada día, está bien la oración, pero nos afanamos tanto en una cosita ínfima,
cuando deberíamos, Señor, cumple tu propósito en mí. No desampares la obra de tus manos, Señor, tiene mucho más, sí, abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Amén. Amén. Sigamos. Entonces, en estas 3 porciones, como ya dijimos, ese primer periodo de 49 años fue el cumplimiento de Esdras y Nehemías. Luego las 62 semanas por 7, esos 434 años. Si estás anotando, y qué lindo que te anotes porque la mente es frágil, ¿sí? Es el tiempo entre Malaquías, ¿sí? Hasta cuando vino y apareció nuestro Señor Jesucristo, cuando aparece ya en Israel. Y es interesante, y aquí quiero hacer un paréntesis, y lo vamos a ver Dios mediante más despuesito. El imperio medo-persa, de ahí vinieron una caravana de los sabios de Oriente, ¿se acuerdan? Que vinieron con incienso, oro y mirra, ¿verdad? Y todos esos elementos tipificaban también a Cristo, honra y alabanza al Señor, y todo eso era también tesoros de Daniel, ¿ok? Y esos sabios del Oriente, imagínense, y vamos a verlo más adelante, porque esto mueve el piso bastante. Ellos seguramente posiblemente tuvieron una copia del libro de Daniel, y justo vieron una extraña estrella que apuntaba que ya en el año 0, ya de nuestro tiempo, estaba naciendo el rey de los judíos. Y los sabios del Oriente siguieron la estrella y entendieron. Pero ¿quiénes no entendieron? Los que tanto sabían, los judíos. Porque acuérdense cuando Herodes decía, traigan, ve, a ver, ¿es cierto que lo que están diciendo estos sabios del Oriente que eran de otro lado? ¿Y qué dicen unos escribas? Sí, en Belén de Judea, citando Malaquías 5, iba a nacer, sí, el Mesías, ¿ok? En Belén de Judea iba a nacer. Ellos conocían la Escritura, pero no entendían el cumplimiento. ¿Qué dijo Jesús? El que lee, entienda. Acuérdense cuando habla también acerca de Daniel, el que lee, entienda. Porque nosotros podemos saber poco, pero poder entender el cumplimiento de la obra redentora de Jesucristo, y muchos pueden saber mucho, pero se pueden estar ahogando en esas aguas. Porque la Biblia, y alguna vez lo dijimos, creo que ayer, ¿sí? Puede haber aguas bajitas donde hasta un niño puede nadar y puede entender la obra de Jesús. Pero también pueden haber aguas tan profundas donde un experto, un escriba, un fariseo se puede ahogar y se puede enredar completamente. Eso no nos pasa a nosotros. Es decir, saber mucho o saber realmente el cumplimiento de la Escritura, como estos sabios del Oriente, esa fe, como la fe de Noé, condenó al mundo. Y hermanos, dice la palabra de Dios, ay de ti Betsaida, ay de ti Corazín, ay de ti Sidón, si tú hubieras hecho caso a los milagros para que vengas y te arrepintieres. Es decir, será tolerable el perdón para Sidón. ¿Y de dónde venía? ¿Y quién venía de Sidón? Venía Jezabel. Es decir, más tolerable va a ser el castigo para Sidón que para aquellos que rechazaron a Cristo. Más tolerable va a ser el castigo para Sodoma y Gomorra para que los que rechazaron a Cristo. Imagínense esa comparación que hace Jesús, que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, sigamos avanzando ya para terminar. Entonces, vemos la aparición del Mesías, que prácticamente todo esto apunta a ¿quién, hermanos? Apunta a Cristo. Que el Señor Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas, ¿sí? Dice, amén, hallan la vida eterna y dan testimonio de mí. Todo se refiere y apunta a Cristo. Cuando Jesús habla a los de camino a Emaús después de resucitar, y ellos dicen, wow, no ardían nuestros corazones cuando abría nuestros ojos, nos abría las Escrituras, mejor dicho. Jesús, ¿qué les decía? Que todo lo que el Cristo debería padecer estaba cumpliéndose lo que dice en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en de los salmos. Todo apuntaba a Cristo. Amén. Bartimeo, ciego, con todo respeto, ciego, pero podía entender. ¿Qué dice la palabra? La fe viene por el oír, y hoy día compartía a nuestro hermano una palabra, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aunque no podía ver, no podía leer, pero sabía escuchar la palabra de Dios, y sabía quién era el que estaba en medio de él, era el Hijo de David, amén, el Mesías, el Cristo. Pero los demás no sabían que Jesús era el Mesías, y lo rechazaron, amén, lo rechazaron. Entonces todo apuntaba a Cristo. Primero, la aparición del Mesías que dice Daniel.
Luego vemos la obra que también lleva a cabo nuestro Señor Jesucristo. Luego el rechazo, cuando quitan la vida al Mesías, dice ahí. Y también las consecuencias que iban a venir por rechazar al Mesías. Amén. Cuando vemos en el verso 27, ¿no? La mitad de los 3 años, dice ahí, está haciendo mención de que cuando venga el Jesucristo, dice, se presentará y se le quitará la vida. Pero miren, llama mucho la atención cuando dice acá, a ver, leamos el verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cuando Jesús, hermanos, murió en aquella cruz y resucitó, ya no hay más ofrenda por el pecado, ya no hay más sacrificio por el pecado. ¿O no es lo que dice el libro de Hebreos? Amén. Capítulo 8 y capítulo 10, ¿sí? Que por una sola ofrenda hizo justos, aceptos a los santos, dice la palabra de Dios. Entonces dice ahí, a la mitad cesará el sacrificio y la ofrenda, ¿no? Y después habla ahí también todas las consecuencias que iba a venir a causa de rechazar al Jesucristo, al Mesías. Amén. Entonces vemos ahí, cesaron ya las ofrendas, cesaron los sacrificios. Ya nosotros ya no vamos, ¿sí? Como lo hacía Moisés o como lo hacían los antiguos, de venir y presentar un palomillo, flor de harina, presentar sacrificios. No, ahora por medio de Jesucristo podemos dar nosotros sacrificios espirituales, aceptables a Dios. Amén. Amén. Yo creo que esto nos emociona, ¿verdad? ¿Sí? Realmente entender que Jesucristo es el cumplimiento y pronto ya viene. Amén. Amén. ¿Cuántos lo esperamos? Amén. Ok. Entonces, esa palabra, por ejemplo, ungido, ¿sí? Es la palabra, la palabra Mesías es la palabra ungido, ¿ok? El Cristo, Jesús el Cristo. Cristo viene en relación, ¿sí? a lo que es el texto griego, ¿ok? Y la palabra Mesías prácticamente es ungido. ¿Y por qué se le llamaba el ungido? Porque cuando a un sacerdote, a un profeta se lo dedicaba, ¿sí? Se le ungía con aceite y era señal del Espíritu Santo que reposaba en ellos, ¿verdad? Entonces esa es la manera de también interpretar que se le denomina ungido, ¿ok? Y había muchos ungidos también en el Antiguo Testamento, pero aquel Mesías, Jesús, iba a ser el que iba a cumplir todo, ¿ok? Rey, profeta, sacerdote, amén. Miren lo que dice Lucas 24, 25, leeremos unos textitos más. Lucas 24, 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Mira cómo Jesús les abría las escrituras, pero les dice tardos de corazón. Miren, el verso 44 dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. Esto les hace mención a los discípulos de Jesús. Amén. Amén. Hechos 3, 15 al 18. Leeremos qué dice la palabra. Hechos 3. Y matasteis al autor de la vida, wow, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad, en presencia de todos vosotros. Habla aquí de cuando sanaron a aquel que estaba en el pórtico de Salomón. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así, mira, dice cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La obra que el Señor Jesús vino a hacer, hermanos, fue para perdón de pecados, para reconciliarnos con el Padre. No vino, hermanos, para hacernos ricos, ¿sí? No vino para solucionarnos algunos problemas en particular. Vino para reconciliarnos con el Padre. Pero el Señor, como Padre, amén, sabe de qué cosas tenemos necesidad.
No podemos preocuparnos en cosas tan chiquitas cuando el Señor quiere que nos quiere dar mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, ¿sí? Por eso el Señor dijo, busquen el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Busquen agradar a Dios. Y qué lindo que esto nos pueda animar también como Daniel, seamos amados, amén, podamos agradar al Señor con nuestras vidas y el Señor va a ser propicio en responder nuestras oraciones, amén, amén. Entonces, continuemos. Entonces, desde ya, por ejemplo, en Génesis 15 también se hace mención cómo Jesús ya era revelado, la simiente, y Gálatas, Pablo está haciendo mención, no dice su simiente, sino tu simiente, su simiente en singular, que habla de Cristo. Estaba haciendo mención al cumplimiento, que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Habla en Cristo, son benditas todas las familias de la tierra. Amén. Luego en Isaías 53, también lo conoces muy bien, pero anótalo para que puedas leerlo en casita. Como vemos ahí en este texto del profeta Isaías, toda la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como vemos, ¿no? Cómo los judíos instigaban a Jesús, conocían las Escrituras, tenían las profecías en las manos, pero no entendían. Y teniendo las Escrituras, crucificaron al Rey de Gloria. Y aún hoy en este tiempo, hermano, los judíos continúan leyendo el Antiguo Testamento con un velo, como dice las cartas de los Corintios. Y a pesar de que vino un hombre y cumplió todo lo que estaba escrito, tenían incredulidad. Amén. Tenían incredulidad. ¿Cómo tener incredulidad cuando tienes todas las herramientas que te apuntan que el Mesías era Jesús de Nazaret? Amén. Y vemos acá que no nos falta evidencias para que el hombre crea, hermano, sino que hay dureza de corazón, que el hombre se resiste a creer en Jesucristo, se resiste a humillarse ante Dios, porque piensa que está mejor lejos de Dios y sigue viviendo en su pecado. Pero dice la Escritura que aquel día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, si no creemos en el Señor, no queremos acercarnos a Dios, es porque es la dureza de nuestro corazón. Por eso dice la palabra de Dios, aquel día harán lamentación los que le traspasaron. Esperemos no ser nosotros, hermanos, los incrédulos, ¿sí? Que realmente traspasaron a Jesús, harán gran lamentación, pero hoy es día de salvación. Amén. A todo aquel que está aquí, hermano, y todo aquel que también escucha, hoy es día de salvación para que te acerques a Cristo. Amén. Entonces, lo que hace desgraciado al hombre no es la falta de dinero, no es la falta de salud, sino es su pecado que le separa de Dios. Eso es lo que hace a un hombre desgraciado. Amén. Y el Señor Jesús no vino a solucionar muchas cosas que a veces nosotros pedimos. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ¿sí? Nuestros caminos no son sus caminos. El Señor vino a reconciliarnos, vino a perdonarnos, vino a salvarnos. Amén. Y esa salvación está disponible. Amén. Hoy gratuitamente. Amén. Amén. Entonces, vemos ahí en los sabios del Oriente, retomando un poquito, y esto ya para culminar, cómo vemos que ellos, al conocer poco, entendieron pero realmente la profecía de Daniel y entendieron que ese día estaba naciendo el rey, amén, de Israel, el rey de todo el mundo, amén. Y esa fe de esos sabios condenará a muchos que teniendo más información de los que la tenían, se rehúsan a postrarse ante el Señor Jesús como Rey. Y nosotros no podemos ser incrédulos, ¿sí? De negar la obra que hizo Jesús. Quiero acabar con Mateo 11, 20 al 24. Leámoslo, por favor, todos juntos, para que comprendamos, hermanos. Amén. Imagínate cómo sabios del Oriente, gentiles también, creían en el Hijo de David. Y los judíos que teniendo toda la ley de Dios, se adueñaron de la viña del Señor. Hay de aquellos hermanos que no queremos postrarnos ante el Rey. Y escuchaste bien cuando hemos leído a Daniel que decía, Señor, conforme a tus misericordias, no conforme a nuestra propia justicia. No es nuestra propia justicia, hermanos. Mateo 11:20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo
que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón, imagínate, que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¡Wow! ¡Qué dura palabra! Amén. Es decir, aquel que no quiere creer, que no quiere acercarse a Dios, ¡wow! Lo que le espera, hermanos. Amén. Pero también bienaventurados, ¿sí? Los que creemos sin ver. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y te animo a que leas también el libro de Daniel. Hay mucho de Dios y siempre, hermanos, el filtro es Cristo. Amén. El filtro es Cristo, todo apunta a Cristo, no a nosotros. Amado Dios, Padre bueno, gracias te damos por este día y por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a arrepentirnos, Señor amado, así como Daniel lo hacía, Señor amado. Y muchos, Padre, temerosos tuyos, Dios. Queremos también, Señor amado, vivir vidas piadosas, Señor. No queremos, Señor, que haya orgullo en nuestro corazón, dureza de corazón, mi Dios. Que todo hombre, Señor amado, mi Dios, se acerque a ti, Señor amado, en arrepentimiento, Dios. Tú eres, Señor, grande en misericordia y grande para perdonar, mi Dios. Y está disponible, Señor, tu salvación para todo aquel que en ti crees, Señor amado, mi Dios, será salvo. Amado Dios, te pido que este tiempo tengas misericordia, Señor, de tu iglesia, tengas misericordia, Señor, de nuestros amigos, tengas misericordia, Señor, de nuestros vecinos, ten misericordia de los que nos rodean, ten misericordia de nuestras familias, Señor amado, que puedan venir al arrepentimiento, Señor amado, y no rechacen a ti, Jesús, el Rey de la Gloria, Señor amado, y que, Señor, no hay nadie tampoco incrédulo, Señor, que se quiera apartar del Dios vivo, Señor, aquel que quiera, Señor, confiar en su propia justicia, aquel que no quiera, Señor, entender, así como el pueblo judío, Señor amado, de seguir con el velo, Señor amado, mi Dios, y no entender que tú ya viniste, Jesús, y cumpliste, Señor, a cabalidad, mi Dios, lo que decía, Señor, tu ley, lo que decía los profetas, lo que decía los salmos, Señor amado. Aún los profetas, Señor, querían ver y desear lo que nosotros vemos hoy, Señor amado. Que este tiempo, Señor, no haya incredulidad, y, Señor, más bien, gracias te damos, porque también esto nos anima a entender, Señor, que cuando te pidamos algo, Señor amado, en oración y con súplica, Señor, y con sinceridad, así como Daniel, tú, Señor, nos darás, Señor amado, mi Dios, mucho más allá de lo que pedimos y entendemos, Señor amado. Tú eres así, mi Dios amado. Tu respuesta, Señor, irá mucho más allá, como lo hemos visto hoy, Señor amado, mi Dios. No solo responderás lo que necesitamos, sino mucho más allá tú harás, mi Dios, porque tú eres grande, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.